Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Muy buenas noches. Comenzamos con las noticias. Irán confirmó las primeras detenciones sobre los responsables del derribo de un avión civil ucraniano en Teherán. Los persas ceden ante la presión internacional. Se ha realizado una exhaustiva investigación y algunas personas fueron detenidas. Varias sugerencias ya se han adelantado hasta el momento, pero debemos sopesar todas las dimensiones para encontrar la verdad. Ni identidades ni cantidad. La justicia de Teherán, a través de su portavoz, se limitó, como si se tratase de cumplir un requisito, a informar al mundo que ya está tomando medidas para esclarecer el que asumen derribo involuntario de un avión civil ucraniano por uno de sus misiles. Minutos antes del anuncio, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, prometió castigos para los involucrados en la catástrofe y la disposición del sistema judicial para hacerlo. Tan pronto como descubrí que el accidente no era normal ni ordinario, hice un gran esfuerzo para que se acortara la investigación y que así sepamos exactamente cómo se estrelló el avión. Fue un error doloroso e imperdonable, e inmediatamente ordené a los responsables que informaran lo que ocurrió. El hecho de que nuestras Fuerzas Armadas confesaran clara y abiertamente su error y se disculparan con el pueblo fue un buen primer paso, y los siguientes pasos también se tomarán. Rouhani además puntualizó que las responsabilidades no solo recaen sobre quién hubiese obturado el botón que disparó el misil. En terreno, las inspecciones siguen efectuándose. Canadá, de donde provenían decenas de las víctimas del siniestro, goza del aval iraní para ejecutarlas. Todavía no sabemos completamente cuál será el alcance de nuestro papel. Sin embargo, quiero enfatizar que hasta ahora la Organización Aeronáutica Civil iraní ha respondido de conformidad con los protocolos internacionales y además hay muestras tempranas de que Irán está permitiendo desempeñar un papel más activo de lo que normalmente se permite. A lo que hace referencia Fox es a la posibilidad que Ottawa ha tenido para participar en la descarga y análisis de los registradores de voz y de datos de vuelo y de la cabina. En entrevista a un medio local canadiense, el primer ministro Justin Trudeau aseguró que Estados Unidos nunca le anticipó su intención de atacar a Qasem Soleimani y que sin eso no hubiese derivado una tensión regional y sus connacionales estarían vivos. En las investigaciones que se desarrollan en suelo iraní, se busca esclarecer la razón por la que el régimen persa no cerró el espacio aéreo que circunda Teherán, producto de las tensiones que se desarrollaban en la región el día de la tragedia. A propósito del tema, ahora los países firmantes del acuerdo nuclear con Irán le están exigiendo a los persas más compromiso y menos amenazas de guerra. Francia, Reino Unido y Alemania se juegan su última ficha para darle un nuevo aliento al acuerdo nuclear suscrito con Irán hace 5 años. Esta vez el mecanismo de resolución de diferendos supone un alto en el camino y la opción abierta para que Teherán respete sus compromisos en materia nuclear. El objetivo del mecanismo de resolución de disputas no es volver a imponer sanciones. El objetivo de este mecanismo es resolver los problemas relacionados con la implementación del plan en el marco del acuerdo conjunto. Creo que debe quedar claro que el objetivo es, por lo tanto, encontrar soluciones y volver a un cumplimiento total en el marco de este acuerdo. El mecanismo abordado por Reino Unido, Francia y Alemania tiene un plazo de 35 días para dimitir las diferencias entre las partes firmantes. Los jefes de cartera de exteriores de estos países afirman que esto no es sumarse a las acciones que buscan ejercer presión máxima contra Teherán, como lo hace la política de sanciones de Estados Unidos. Instamos a Irán a trabajar juntos para salvar el acuerdo, a ver esto como una oportunidad de mostrar al mundo que sus intenciones nucleares son exclusivamente pacíficas. Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos e Irán habían pactado en 2015 levantar sanciones a Teherán si detenían sus experimentos con uranio, que entre otros consistían en la introducción de hexafluoruro de este elemento en máquinas centrífugas para separar su isótopo fisible, que a bajo grado puede ser utilizado para producir combustible en plantas nucleares.
pero que enriquecido al 90% es útil para la producción de armas, significando una amenaza indiscutible, ahora que las relaciones de Occidente y Teherán no atraviesan su mejor momento. Sabemos exactamente lo que pasa con el programa nuclear iraní. Irán cree que puede conseguir armas nucleares. Israel no permitirá a Irán obtener este tipo de armas. También hago un llamado a todos los países occidentales para imponer el mecanismo de sanción automática de Naciones Unidas. Ante lo anunciado, Irán aseguró que el mundo debe estar preparado para aceptar las consecuencias por su determinación, y Rusia advierte que eso puede desencadenar más tensiones con el país persa. Estados Unidos, que salió del acuerdo en 2018, es la opción número 1 del primer ministro británico Boris Johnson, que sugiere suscribir un nuevo acuerdo del puño y letra de Trump. Los ojos del mundo seguirán puestos sobre Irán, y cualquiera de sus pasos serán evaluados y revisados por el sistema internacional. A propósito, si usted tenía dudas de la estrecha relación entre el régimen de Nicolás Maduro y el régimen iraní, esta noticia le va a interesar. El canciller venezolano Jorge Arreaza anunció visita a Irán en plena crisis en Oriente Medio. Arreaza viajará a Irán desde el domingo 19 hasta el martes 21 de enero y mantendrá reuniones con altos funcionarios. Aún no se conoce cuáles serán los temas en la agenda. Este gesto de los funcionarios del régimen demuestra la estrecha relación entre Caracas y Teherán. Las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos han denunciado que la República Islámica ha aumentado su influencia en América Latina por el patrocinio de la dictadura chavista. El gobierno interino de Juan Guaidó recordó días atrás los vínculos entre Maduro y el general iraní Qasem Soleimani, abatido por Estados Unidos los primeros días de enero. No olvidemos que fue Nicolás Maduro como canciller quien firmó los primeros acuerdos con Soleimani, permitiendo que sus fuerzas incorporaran sus bancos sancionados y empresas en Venezuela. Cambiamos de continente. Con el pasar de la semana se revelan más detalles del Ucrania Gate, que tiene a puertas de enfrentar un juicio político al presidente Trump. Esta vez se conoció que la empresa ucraniana, en medio de la discordia, habría sido hackeada por Rusia. Se inicia un nuevo capítulo en la ya compleja historia del juicio político de Donald Trump. Burisma Holdings, empresa energética ucraniana, famosa en los últimos meses por ser el aparente punto de presión de la Casa Blanca para que Kiev investigara a Joe Biden, habría sido blanco de piratas informáticos rusos. La información la dio a conocer Área 1, una empresa especializada en seguridad informática con sede en Silicon Valley. En un informe revela que hackers vinculados a inteligencia militar rusa habrían intentado acceder y robar correos electrónicos de la empresa en noviembre de 2019, justo cuando en el Congreso de los Estados Unidos se realizaban audiencias sobre el Ucrania Gate, que hoy tiene contra las cuerdas a Donald Trump. Según The New York Times y The Wall Street Journal, que citan a partes del informe, la forma de hackeo usado en este caso es comparada con la usada para obtener emails de demócratas de alto rango durante la campaña electoral de 2016, modus operandi atribuido a Rusia en ese entonces. Burisma Holdings es punto focal de las investigaciones porque en su junta directiva ocupaba una importante posición Hunter Biden, hijo del principal contendiente demócrata de Donald Trump, para seguir como inquilino de la Casa Blanca. Ucrania Gate, a grandes rasgos, sugiere que el mandatario republicano habría presionado a su homólogo Volodymyr Zelensky para que investigara a Hunter Biden a cambio de $400 millones en ayuda militar. Y luego que el 18 de diciembre pasado la Cámara de Representantes aprobara el impeachment contra Trump, la diligencia judicial está ahora en manos del Senado, que de mayoría republicana podría absolverlo rápidamente de los cargos que enfrenta. Ustedes recuerdan hace apenas un mes una imagen de los presidentes y primeros ministros de Canadá, Inglaterra y Francia burlándose de Trump. Pues volvió a pasar. Esta vez los burlones fueron Vladimir Putin y el dictador sirio Bashar al-Assad. Vladimir Putin y el presidente sirio Bashar al-Assad se encontraban reunidos en Damasco, donde hicieron una comparación bíblica al presidente Trump.
La grabación muestra el momento en el que Al-Assad compara a Trump con el apóstol San Pablo, quien convertido al cristianismo hizo el camino hacia Damasco, la capital siria. Fue durante ese trayecto que, según las escrituras, Jesús se le apareció a quien hasta ese momento tenía la misión de matar cristianos. Pablo, ¿por qué me persigues? Fue de acuerdo al Nuevo Testamento lo que Cristo le preguntó al pagano. A partir de ese momento, Pablo se convirtió en su nuevo apóstol. Algo similar ocurrió hace un mes con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro británico Boris Johnson, Mark Rutte y el presidente de Francia Emmanuel Macron durante una recepción en el Palacio de Buckingham tras la cumbre de la OTAN a la que también asistió Trump. Los jefes de Estado fueron captados hablando sobre el mandatario y su retraso a uno de los eventos. Ese mismo día, Trump reaccionó y acusó a Trudeau de tener dos caras. Esta vez fueron los presidentes de Siria y Rusia quienes fueron sorprendidos hablando sobre el presidente de Estados Unidos. La Cámara Baja de Estados Unidos votará mañana para enviar al Senado los artículos del juicio político contra Trump. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará este miércoles sobre el envío de los artículos de juicio político contra Donald Trump al Senado, abriendo camino al escenario para el impeachment al presidente por abuso de poder. Se espera que el juicio político inicie la otra semana y aún se desconoce la estrategia de defensa de Trump y el equipo que lo representará en el proceso. Es probable que la Cámara finalmente nos envíe los artículos mañana y creemos que si eso sucede, con toda la probabilidad, daremos algunos pasos preliminares esta semana. Esperamos poder lograr eso por consentimiento, que nos prepararía para empezar el juicio real el próximo martes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, se reunió con los congresistas en una sesión plenaria para formalizar el envío al Senado de los cargos presentados contra el mandatario. En la votación del miércoles se definirá también qué miembros de la Cámara desempeñarán el papel de fiscales en el impeachment. Y es que según las reglas del Senado, el juicio político empezará cuando los fiscales de la Cámara crucen los pasillos del Capitolio para unirse al Senado y leer los cargos contra Trump. La Cámara de Representantes acusó a Trump el 18 de diciembre de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Un avión Delta Airlines derramó combustible por accidente sobre un colegio en Los Ángeles. Bomberos evaluaron a 17 niños y 9 adultos por irritación de la piel y ninguno tuvo que ser llevado al hospital. Los niños de la primaria Park Avenue estaban jugando en uno de los patios del plantel cuando pasó la aeronave derramando el combustible. Según las primeras informaciones, el avión con destino a Shanghai había despegado del aeropuerto de Los Ángeles y tuvo que regresar por una falla mecánica. En España, un muerto y 6 heridos dejó el incendio de una empresa de químicos en Tarragona. Las imágenes son realmente impresionantes. Miren ustedes. Así quedaron registradas las 2 explosiones y posterior incendio de industrias químicas de óxido de etileno en un importante polígono industrial de Cataluña. La Consejería del Interior de esa región informó que tenían reportes de una persona desaparecida y que 2 de los heridos presentan graves quemaduras. Luego del impacto explosivo, el lugar quedó cubierto por una espesa nube de humo. Testigos relatan que el sonido de la detonación fue ensordecedor y que los cristales de sus ventanas vibraron por varios segundos. ¡Hola, chaval! ¡Que ha petado! Los químicos presentes dentro de la neblina que dejó la explosión obligó a que autoridades de protección civil solicitaran resguardo en áreas aledañas. ¡Bendito! ¡Otra vez! ¡Dios! ¿Pero esto qué es?
Cuerpos de bomberos batallaron para extinguir las llamas expedidas de un tanque de óxido de etileno, por lo que optaron por empezar el enfriamiento de tanques vecinos para apaciguar la conflagración con la corriente de aire frío. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, informó que se encuentra atento a todo lo relacionado con el incendio y que se comunicó con el presidente regional catalán, Quim Torra, para ofrecer apoyo estatal necesario. Continuamos con más noticias. Escalofriante. Así fue el relato de un ex sacerdote francés quien reconoció haber abusado de niños durante más de 20 años. Un escándalo oculto por la iglesia. El ex sacerdote pederasta Bernard Preynat reconoció haber abusado de 4 a 5 niños cada semana durante los años 70 y 80. Las víctimas, un grupo de Boy Scouts bajo su cargo, niños entre 7 y 15 años, quienes eran confiados por sus padres a la diócesis para excursiones dentro y fuera de Francia. A los abusos se sumó el silencio y la corrupción. Ahora con 74 años, Preynat confesó sus abusos en los años 90 ante sus jefes eclesiásticos, pero lejos de actuar, decidieron no decir nada y tampoco separarlo del trabajo con menores de edad. El sacerdote fue enviado a otra parroquia. Abusos que seguían como un secreto muy bien guardado, hasta que en 2015 una de las víctimas se enteró que el sacerdote seguía en otra parroquia y además en contacto con niños, por lo que decidió tomar cartas en el asunto. Aunque su denuncia fue desatendida por el arzobispo de Lyon, se dedicó a buscar a otras víctimas y llegaron a uno de los más grandes juicios contra la jerarquía de la Iglesia francesa. Junto al máximo representante del Vaticano en Francia, Lyon fue el escenario del juicio. Sí. Las víctimas están esperando que Bernard Preynat sea finalmente condenado. Primero pasaron años y años esperando una denuncia por parte de la Iglesia que nunca llegó y sabemos las consecuencias que tuvo. Esos Boy Scouts de los 70, hoy convertidos en adultos, saben que hay heridas que no sanan. Tenía una bufanda verde gris, que era la bufanda verde que teníamos en ese momento, el grupo de scouts que el padre Preynat había creado. Cuando llegué a la corte con ella, fue para demostrar que el niño se había convertido en hombre y que ya no estaba bajo control, así que me puse la bufanda. Y lo difícil que es perdonar a quien interrumpió su infancia. Confieso que como víctima me dolió que otra víctima aceptara perdonarlo. Repetiré lo que dije en una sala de cine varias veces a las personas que me preguntaron sobre el perdón. Perdono al niño que era, porque parece que él mismo fue abusado cuando era niño, pero no voy a perdonar al adulto porque fui abusado sexualmente y no tengo ningún deseo de abusar de ningún niño. Además del silencio por tantos años. Los hechos estaban ocultos porque él es consciente del crimen que está cometiendo, lo cual reconoció después. Es perfectamente consciente de la agresión sexual que estaba cometiendo. El ex sacerdote admitió su culpabilidad de los abusos cometidos desde 1971 a 1991, un relato escalofriante en Lyon, donde aseguró que para él eran gestos de ternura en los que encontraba placer. Un relato que abrió heridas con el fin de buscar justicia. Fue expulsado de la iglesia en 2019 tras un juicio canónico. Ahora se enfrenta a 10 años de cárcel y una multa de 150.000 euros. La polémica por el libro con el que el Papa emérito Benedicto XVI habría respondido a la flexibilidad con el celibato sugerida por el Papa Francisco continúa. Al parecer, la publicación del texto, que fue publicado sin autorización de Ratzinger y por esa razón pidió que su firma se retirara de la publicación de sus ejemplares. Confirmo que esta mañana, siguiendo el consejo del Papa emérito, pedí al cardenal Robert Sarah que se pusiera en contacto con los editores del libro para pedirles que eliminen el nombre de Benedicto XVI como coautor del libro y que también quiten su firma de la introducción y las conclusiones. Contundente y radical. Así fue la solicitud del monseñor George Ganswein, secretario privado del Papa emérito Benedicto XVI y quien ha ejercido como su mano derecha para deslindarse del libro con el que habría desacreditado a Francisco, actual jerarca de la Iglesia Católica. Creo que el único bien librado de todo este espectáculo es en realidad el Papa Francisco, porque básicamente no dijo nada y simplemente se mantuvo al margen. Y efectivamente Francisco no ha sido arrastrado dentro de la polémica que en tan solo 48 horas
se generó con la publicación del texto. El mundo sin duda está siendo testigo de un diferendo eclesiástico que está escalando dimensiones insospechadas. El celibato, que enarbola el voto de castidad, supone una fisura cada vez más honda en las bases de la Iglesia Católica, que divide a conservadores y a reformistas. Sobre la mesa, expertos ponen la pregunta de sobre qué lado es posible ubicar al Papa emérito, pues no sería tan conservador como muchos piensan. El libro supuestamente fue escrito junto al Papa Benedicto, pero luego surgieron algunas preguntas sobre cuánto contribuyó realmente al libro. Había escrito la introducción y la conclusión, que los editores dijeron que fueron escritos junto al otro cardenal. Precisamente por este halo de confusión, el Papa emérito, a través de su secretario personal, pidió que se eliminara su nombre. La respuesta de Francisco, aunque feligreses y doctos de la Iglesia Católica la esperan en una audiencia, se producirá en pocas semanas a través de un documento o exhortación postinodal. Observadores y expertos, por su parte, sugieren que de manera disimulada pero bastante mediática se intentó dar un mensaje al Papa argentino para que se abstenga de pronunciarse sobre asuntos tan delicados como el celibato. Filipinas mantiene la alerta por el volcán Taal. Ya hay más de 30.000 evacuados. Filipinas sigue teñida de gris por cuenta del volcán Taal, que ya empezó a expulsar lava. Desde que inició la alerta, las alarmas por el inminente riesgo de la erupción, muchos han tenido que dejar atrás desde sus casas hasta su ganado y sus negocios, con el fin de salvaguardar su vida. Nos dijeron que nos fuéramos porque el volcán podría entrar en erupción. Hablamos entre nosotros y estábamos muy preocupados, así que decidimos irnos. Subimos aquí alrededor de las 4 de la tarde, oímos ruidos fuertes de choques en nuestra azotea. Había pequeñas rocas y cenizas cayendo sobre nuestra casa. Nos asustó lo que nos podía pasar, pensamos que el volcán ya iba a entrar en erupción. Vimos salir a un grupo y decidimos salir de nuestra casa y unirnos a ellos. Estaba preocupada y no quería que mis hijos se quedaran atrapados en caso de que ocurriera algo. Solo pude coger algo de ropa antes de irme. Más de 30.000 personas permanecen refugiadas en carpas de emergencia, entre la incertidumbre, además de la preocupación por dejarlo todo. Han sido miles los negocios que se han visto obligados a cerrar y los comerciantes que temen por su futuro. El efecto es que no hay clientes debido a los cierres. No tenemos una fuente de ingresos para los gastos necesarios. Ese es nuestro mayor problema. Taal despertó el domingo y desde entonces iniciaron las medidas de precaución. La ceniza del volcán viajó con el tiempo y desafortunadamente el viento voló hacia nuestra dirección. No solo nos afectó a nosotros, sino también a nuestro medio de vida. Nuestro negocio tuvo que cerrar. Tomará un tiempo limpiarlo. Me siento mal por los trabajadores, especialmente aquellos que confían en nuestro trabajo para sostenerse. Taal no fue un impedimento para que esta pareja, que planeó por meses su boda, se casara a 16 kilómetros del volcán, en medio de la espesa columna de ceniza y las órdenes de evacuación. Muy a su estilo, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, envió un mensaje a los ciudadanos. Taal es muy ruidoso y tal vez han fallado en hacer algunas ofrendas allí. Deberían ir y hacer una pequeña oración y ofrecer algo. Vayamos por la forma primitiva de hacerlo, tal y como lo hacían nuestros antepasados. Si funcionaba antes, tal vez funcione ahora. Ya son más de 30.000 los evacuados. La enorme columna de humo y de cenizas tiene más de 1 kilómetro de altura, por lo que los vuelos fueron suspendidos. Piden además a los habitantes usar gafas y tapabocas para protegerse. La provincia de Batangas ya ha registrado 286 terremotos volcánicos en las últimas horas. Con la exclusión de China de la lista de países manipuladores de divisas por parte de Estados Unidos, se da un gran paso en el objetivo de bajarle presión a una relación bilateral bien complicada, que mañana busca firmar la primera fase del acuerdo comercial. Un día antes de que se firme la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, tras cerca de 2 años de diferencias, Donald Trump hace un anuncio clave para las relaciones futuras. China se retira de la lista de países manipuladores de divisas. La nación asiática había sido incluida en esa lista en agosto pasado, cuando fue acusada por Trump de dejar caer su moneda, el yuan, a los niveles mínimos desde 2008, en medio de una tensa relación comercial.
Cuando un país recibe la categoría de manipulador de divisas es porque se considera que incurre en prácticas desleales y recibe una vigilancia adicional y rigurosa de parte del Fondo Monetario Internacional. El presidente Trump dijo que China había depreciado su moneda para abaratar sus productos y hacerlos más atractivos para la exportación. Y luego vino un nuevo anuncio de un aumento de 10% a los aranceles de productos importados desde China. Ahora, justo un día antes de la reunión que espera el mundo comercial, el gobierno de Estados Unidos anuncia que se retira esa designación de manipulador de divisas, tras el compromiso de China de abstenerse de realizar nuevas devaluaciones para ganar competitividad, promover transparencia y rendir cuentas, según informó el secretario de Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado. El mismo comunicado agrega que el Tesoro estadounidense ha ayudado a asegurar un acuerdo significativo de fase 1 con China que conducirá a un mayor crecimiento económico y oportunidades para trabajadores y empresas de Estados Unidos. A nivel global, los expertos sostienen que un acuerdo como el que se espera le baja la presión sobre las monedas a países emergentes y estas vuelven a ganar valor frente al dólar. El compromiso que se espera se logre va en el sentido de que China respete la propiedad intelectual, no para imprimir más su moneda e importe productos agrícolas de Estados Unidos por $200.000 billones. Estados Unidos bajará la mitad los aranceles de 15 a 7,5% que comenzaron a operar en 2019, que inciden sobre bienes chinos por $120.000 billones. No obstante, los analistas insisten en que en cualquier momento se podría desatar una nueva tensión cuando en una de las orillas está Donald Trump. Momento de conocer otros hechos que son noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. El general retirado y hoy líder del partido de centro azul y blanco en Israel, Benny Gantz, realizó una visita a la ciudad de David, originalmente construida alrededor del manantial de Gijón y que representa uno de los sitios arqueológicos más importantes en Israel. En el lugar, Gantz afirmó que esta ciudad significa las raíces de la presencia de su nación en el mundo. El fuerte temporal de invierno en Pakistán y Afganistán ya le ha cobrado la vida a más de un centenar de personas y ha dejado decenas de desaparecidos. En las últimas horas se han presentado avalanchas, inundaciones y vientos huracanados. Autoridades de ambas naciones trabajan permanentemente para acceder a las personas aisladas por las extensas porciones de nieve, donde las previsiones meteorológicas arrojan muy bajas temperaturas. Un video muestra el momento en que un enorme cráter se traga un bus en China y causa una explosión que dejó al menos 6 muertos y 16 heridos. El evento ocurrió frente a un hospital en una calle bastante concurrida. Para el 8 de febrero quedaron programadas las elecciones legislativas de Irlanda, así lo anunció Leo Varadkar, primer ministro de ese país, que a pesar de lo anticipado de los comicios, asegura que es el mejor momento para hacerlo porque ocurren justo después del Brexit y porque dan paso a las negociaciones sobre la futura relación que existirá entre el Reino Unido y la Unión Europea. Ya es una realidad. Este año se abrirá en Japón el parque temático Super Nintendo World, donde sus fans podrán vivir la experiencia de ser el fontanero más famoso del mundo. Un sonido que evoca infancia y diversión. Un clásico que, lejos de estar en el pasado, está más presente que nunca. Hagan cuentas, en 1983 Nintendo lanzó Mario Bros. Este fontanero vestido de rojo, quien junto a su compañero de aventuras, su hermano Luigi, intentaba salvar a su princesa y para esto estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cantidad de obstáculos. Quienes quedaron con ganas de inmersión en este mágico mundo de Super Mario, este año tendrán la oportunidad de hacerlo. Estamos encantados de presentar Super Nintendo World en el año que atraerá tanta atención a Japón de todo el mundo. Tendremos muchos visitantes en Japón. Este realmente será el año de Super Nintendo World. Una noticia para los amantes y fans de los videojuegos, de no perderse para no terminar en...